Vamos a recibir ahora, en este momento, a Allen Alegría, que viene de la Fundación Somos Ñuble. Nos acompaña por Zoom y nos va a hablar del principio de no discriminación. Muy bienvenido, Allen. Tiene la palabra. Allen, no. Allen, ¿puedes escuchar? ¿Aló? Ahora sí. Muy bienvenido. No se escuchan. No sé si ustedes me escuchan. Sí, te escucho. Sí, dime. Eh, Parece que estamos fuera de la sala, me da la impresión, no sé. No, ¿nos pueden Pero escuchar debería o haber no? no sé, algún moderador. no, sí, parece que están presentando, pero nosotros no lo escuchamos, lamentablemente. Ya. Sí, porque son PNT salas multiuso. Porque yo veo que hay dos salas multiuso. Vamos a suspender hasta que llegue el técnico. Ahí llegó el técnico. Pero no escucha, entonces vamos a hacer la discusión.
Cuidado con el loco. Alonso, ¿me escuchas? Señor, ¿Puedes? sí lo escucho. Aló, 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 aló. Pero lo estaba escuchando bien. Yo, sí. ¿Puedes seguir hablando, por favor, Alonso? Probando, probando. 1, 2, 3. Probando. Ya, Alonso, estamos, gracias. Alonso, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Ahora sí. Se reanuda la sesión. Ahí perdí el audio. Damos la bienvenida a Allen Alegría y a Alonso Jiménez, que vienen de la Fundación Somos Ñuble y que van a hablarnos hoy día del principio de no discriminación. ¿Tienen 10 minutos para hacer su exposición? Ya, perdón. Primero va a tener la palabra Allen Alegría de la Fundación Somos Ñuble para hablar del principio de no discriminación. Posteriormente tomará el turno Alonso Jiménez de la agrupación Pro Coquimbo para hablar sobre las garantías para la movilidad social y la no exclusión social de los derechos civiles. Don Allen tiene la palabra y como no nos escuchaban, le recuerdo que tiene 10 minutos para hacer su exposición. Luego vamos a hacer las preguntas en bloque y las van a poder responder en el tiempo que estiman pertinente. Tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes a todos, todas y todas. Tal como señalan, mi nombre es Allen Daniel Alegría Vázquez, yo soy abogado y formo parte del directorio de la Fundación Somos Ñuble. Esta es una ONG que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de la diversidad sexual con domicilio en la región de Ñuble. Nos motiva la participación en este proceso, al igual como hicimos en el anterior, para colaborar a que el resultado de la propuesta de una nueva constitución sea realmente inclusivo y vele por los derechos de todos, todas y todes, sin distinción alguna. Respecto al anteproyecto, si bien considera la no discriminación en diversas disposiciones, continúa con el mecanismo un poco claro de la Carta Magna actual, distribuyéndola en diversas temáticas sin abordarla en profundidad, lo que a la larga implicaría solicitar interpretaciones para su aplicabilidad. Por otro lado, no indica a grupos especialmente vulnerables que puedan ser objeto de discriminación, siendo esta la posibilidad de reparar los daños protegiendo con especial consideración a quienes históricamente han sufrido transgresiones en sus derechos. Por lo anterior, hemos solicitado esta audiencia pública a fin de señalar la relevancia de considerar el principio de no discriminación, especificando a grupos especialmente vulnerables como lo son las personas con una orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Cabe hacer mención que a nivel internacional existen al menos 4 tratados en donde se aborda la temática antidiscriminación, entre los cuales encontramos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial,
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el convenio de la OIT relativo a la discriminación en materia en materia de empleo y ocupación, y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones de la esfera de la enseñanza. Igualmente, el principio de no discriminación se encuentra vinculado a diferentes puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, como por ejemplo el objetivo número 5, que es la igualdad de género, el objetivo número 8, que es el trabajo decente, y más directamente el objetivo número 10, que es la reducción de las desigualdades. Como vemos, la incorporación de este principio, además de necesario para colaborar en los cambios sociales para una sociedad más inclusiva y justa, nos permitirá avanzar también en posicionarnos a nivel internacional como un Estado tremendamente comprometido con la defensa de los derechos fundamentales, dando rango constitucional a un principio protector. Señalar que como Estado nos hemos comprometido a dar cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el solo hecho de incorporar este principio en una nueva Carta Magna nos encaminaría directamente al cumplimiento de dicha estrategia en por lo menos 4 de los 17 puntos planteados. Por otro lado, no existe una definición universal de discriminación. Por ello, la Comisión, la Corte y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la origen social, nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. América Latina no está lejos de este camino de reconocer el principio de no discriminación en sus cartas magnas. A modo de ejemplo, podemos señalar la Constitución de Ecuador, que se hace cargo del principio de no discriminación en sus artículos 3, 11, 66, estableciendo en el número 11, número 2, inciso segundo, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, identidad de género, orientación sexual, entre otras, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. En el mismo sentido, la Constitución de Bolivia indica en su artículo 14, número 2, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón del sexo, la orientación sexual, identidad de género, entre otras, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Por último, la Constitución de México, en la cual en su capítulo de los derechos humanos y sus garantías, en el artículo 1, inciso 5, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por el género, las preferencias sexuales, entre otras, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como señalamos en un comienzo, actualmente el concepto de discriminación es esbozado en algunas materias de nuestra Constitución. Conforme señala Iván Díaz García en la publicación denominada Ley Chilena contra la Discriminación, una evaluación desde los derechos internacional y constitucional, este indica que en la Constitución de Chile hay referencias tanto explícitas como implícitas a la discriminación. En forma explícita, la expresión se utiliza en 3 oportunidades en el actual texto constitucional. Bajo la forma de prohibición, se dirige a los particulares en el ámbito laboral, al Estado y a sus organismos en materia económica y de modo específico a los acuerdos que pueda adoptar el Banco Central. La expresión discriminar aparece implícita en la Constitución como prohibición esencialmente adscrita al artículo 19, número 2, que establece la igualdad ante la ley. Asimismo, tenemos actualmente la Ley 20.609 que define lo que entendemos en Chile como discriminación arbitraria, y es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que se efectúe por agentes del Estado o por particulares y que cause privación, perturbación o amenaza de un derecho legítimo resguardado por la Constitución o por tratados internacionales sobre derechos humanos que estén ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, enumerando a su vez una serie de categorías o grupos especialmente vulnerables que pueden llegar a ser objeto de discriminación. Esta es una norma legal que surge ante la ocurrencia de 2 situaciones. Por un lado, el lamentable asesinato y tortura de Daniel Zamudio, en donde tras 25 días internado en el hospital con heridas graves, finalmente fallece. Cabe señalar que las condenas establecidas a los perpetradores de este crimen permiten que hoy ya se encuentre cumpliendo uno de ellos en libertad condicional y que pronto puedan otros 2 acceder a dicho beneficio. Por otro lado, en el mismo año 2012, se produce el fallo condenatorio al Estado de Chile
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, en donde se indicaron reparaciones en el área de la no discriminación y se determina que, para evidenciar el cumplimiento de estas reparaciones ordenadas, surge como idea la pronta tramitación de este cuerpo normativo. Actualmente se encuentra en tramitación el boletín 13867-17 que busca modificar la ley antidiscriminación, fortaleciéndola, entre otras materias, con una institucionalidad al respecto. Es una ley que nos dio un primer paso, pero que no consideró políticas públicas que evitaran la discriminación, solo pensó en sancionarla una vez acontecida. Asimismo, no creó una institucionalidad que resguardara este principio, quedando entregado a la sociedad civil su mayor o menor entendimiento y socialización. El estudio realizado por el Móvil H del año 2020 respecto de la aplicación y uso de la ley 20.609 señala que de las 465 demandas cursadas desde el 2012 a mayo del año 2020, solo un 7% son por orientación sexual y un 4% por identidad de género. El resto son por las otras categorías sospechosas. Esta baja cifra puede deberse a la poca credibilidad del sistema o a la nula reparación de la ley respecto de las víctimas, lo que deriva, entre comillas, dejar pasar estas circunstancias históricamente normalizadas. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2022, informe final del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ante la consulta, durante los últimos 12 meses, ¿usted ha sido discriminado en algún servicio público? El 40,7% de las personas encuestadas declara haber sido discriminado en algún servicio público en dicho periodo. Aquí vemos un ejemplo de incumplimiento del caso Atala antes mencionado, pues una de las reparaciones precisamente era formar al lobby de los funcionarios públicos en materias antidiscriminación. En este mismo sentido, el primer estudio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública del año 2021, señala respecto de la vivencia de discriminación que las personas con una orientación sexual diversa han sufrido durante su vida a lo menos una vez un acto discriminatorio en un 89,3% y en el último año en un 64,3%. En ese mismo cabe señalar que en el caso de las lesbianas son quienes más reciben actos discriminatorios durante su vida y las personas pansexuales son las que más lo han vivido en el último año. Asimismo, las personas identificadas como personas trans han experimentado mayores episodios de discriminación durante su vida con un 94,1% y en el último año con un 85,4%. Por último, el 21 Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género señala que respecto a los crímenes de odio del año 2022 es la cifra más elevada, solo igualada por el año 2020, con 6 asesinatos que se tradujo en un alza del 32% de los homicidios en Chile, según datos de la PDI. Solo como modo de comentario mencionar que en la pasada propuesta de Constitución se establecía asegurar el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en motivos tales como la orientación sexual o afectiva, el sexo y la identidad o expresión de género, entre otros. Para cerrar, les hablaré como un simple ciudadano, que cuando niño debió aceptar y callar el acoso escolar durante la enseñanza básica, que en la adolescencia debió esconder su sentir por miedo a la reacción social, privándose de vivir primeros amores y etapas de juventud, y que en la adultez se ha instruido con la finalidad de defenderse de los nuevos contextos discriminatorios como lo son la educación superior y posteriormente el ámbito laboral. Les pido, habiendo sido electos y electas por un país que marchó por cambios, que consideren estos argumentos e incluyan en la nueva constitución política un principio básico reconociendo grupos especialmente vulnerables, que permitan que otros como yo puedan vivir un poco más a salvo y que también otros muchos grupos vulnerables cuyos derechos han sido transgredidos de manera histórica puedan gozar de dicha situación. Deseo que estas palabras les hagan sentido y las consideren para la nueva sociedad de los próximos 30 a 50 años. Les agradezco su tiempo y la posibilidad de levantar esta necesidad en este proceso constitucional. Muchísimas gracias, don Allen.